Pues mi nombre es Diego de Jesús Hernández Serna y en este caso mi PIA lo realizaré sobre un delito cibernético real. En este caso voy a hablar sobre el ataque del ransomware WannaCry. Para empezar, ¿qué es un ransomware? Se trata de un programa malicioso el cual está diseñado principalmente para retener o secuestrar información del ordenador que sea afectado al momento de tener contacto con el dispositivo. El ransomware puede restringir o bloquear el acceso a los datos personales del usuario. Al hacer esto, los datos entran en una encriptación, la cual solo se puede desactivar mediante un pago. Usualmente, este tipo de programas se suelen aprovechar de alguna vulnerabilidad en algún programa interno del ordenador. Además, también se puede filtrar al momento de descargar aplicaciones o datos de sitios que son poco seguros. Ahora bien, hablemos un poco acerca del caso el cual escogí, que es el ataque del ransomware WannaCry. Este ocurrió el día 12 de mayo del 2017. Dicho ataque afectó a 200.000 ordenadores extendiéndose por 150 países. Este programa no solo afectó a ordenadores, sino también a organizaciones importantes. Entre ellas se encontraban FedEx, Honda, Nissan y el Servicio Nacional de la Salud del Reino Unido. Pese a ser un problema que fue neutralizado a las pocas horas, existieron ordenadores que aún contaban con este programa, por lo cual no podían acceder a sus datos sino hasta que realizaban el pago que este mismo exigía para poder desencriptar dichos datos. El gusano se propagó debido a una vulnerabilidad llamada Eternal Blue, la cual tenía los ordenadores con versiones antiguas y sin parches de Microsoft Windows. Eternal Blue fue desarrollada por una agencia de seguridad nacional de Estados Unidos. No obstante, el grupo el cual se conocía como Shadow Brokers fueron quienes lo robaron y difundieron, ocasionando lo antes mencionado. El problema fue solucionado por Marcus Higgins, un bloguero e investigador en seguridad, quien empezó a analizar el código de WannaCry mediante ingeniería inversa. Con esto se dio cuenta que al ejecutarse WannaCry contaba con algo inusual. Se trataba de un código el cual utilizó como un botón de apagado. Básicamente este es el contexto sobre mi caso. En este caso pues ya desarrollaré el PI en base a esto. Ahora bien, ¿qué riesgos socioculturales se pueden tener mediante estas conductas? En este caso mediante un ransomware. Primero que nada, inseguridad. Esta se genera principalmente en las personas que cuentan con algún dispositivo que no tenga la protección necesaria, ya que son las principales víctimas potenciales en esta clase de delitos, pues este tipo de programas suelen aprovechar este tipo de vulnerabilidad para poder acceder a los datos personales. Número 2. Pérdidas financieras. Como ya sabemos, este tipo de programas suelen secuestrar los datos, es decir, realiza una encriptación a la cual en la mayoría de las veces únicamente se puede desencriptar mediante un pago. Número 3. Tenemos una pérdida de confianza de usuarios hacia organizaciones o empresas. Es evidente que el tema de confianza se verá afectado, puesto que las personas dudarán de la capacidad con la que cuenta alguna organización para la protección de sus datos personales. Ahora hablemos sobre el impacto del daño social que genera la conducta desviada. Primero que nada lo tenemos dividido en dos, en la población y en las empresas u organizaciones. Comenzando con la población, presenta vulnerabilidad. Como ya mencionamos, principalmente se dan las personas que no cuentan con recursos para poder pagar este tipo de protección ante estos programas. Existe temor a pérdida de datos. Al tratarse de programas como un ransomware, existe probabilidad de una pérdida de datos si no se realiza el pago solicitado por la persona que realizó la conducta. Existe incertidumbre, pues las personas que no cuentan con el conocimiento de lo que puede causar ese tipo de gusano ransomware no tendrán una idea de qué estrategias puede tomar o qué acciones puede realizar para poder solucionar la problemática sin necesidad de perder tanto datos financieros como efectivo. En empresas u organizaciones, la pérdida de reducción de usuarios. Es evidente que si una organización pasa por una situación de estas, los usuarios perderán la confianza debido a que no cuentan con una suficiente seguridad para la protección de sus datos, por lo cual se tiende a que las personas se retiren de esa organización. El retraso de acciones. Una situación como esta genera un retraso en las demás acciones de las empresas, puesto que tendrían que dedicarle tiempo necesario para contar con una solución. Un desvío de recursos. Este punto sería crucial debido a que estas situaciones se suelen reparar o restaurar mediante la ayuda de personas especializadas en áreas de tecnología y sistemas, lo cual conlleva un gran peso económico. Ahora bien, ¿qué estrategias particulares se puede llevar a cabo para una prevención de una situación ante un ransomware?
Primero que nada, mantener actualizado nuestro software. Una de las principales razones por la que estos programas pueden invadir nuestro ordenador se debe a la vulnerabilidad que tengan estos mismos. En este caso, mantener nuestro software actualizado permite que se creen parches de seguridad nuevos y se corrijan errores anteriores. La autorización de dos fases. Es muy usual que estos ataques comiencen mediante un phishing, es decir, algún correo haciéndose pasar por alguna institución legítima solicitando datos del usuario. En estos casos, con esta autenticación en dos fases, le impedirá acceder a la información debido a que le solicitará un código del cual solo nosotros tendremos acceso. Evitar acceder a redes públicas con nuestro correo o datos personales. La mayoría de las personas que cometen este tipo de actos se suelen ocultar en las redes para aprovechar una vulnerabilidad o un espacio donde las personas agreguen un dato importante. Por esto, evitar acceder a estas redes es un factor clave para evitar ser víctimas. Crear copias de seguridad. Las copias de seguridad son un arma muy útil contra los ransomware. Esto se debe a que al mantener un respaldo de tu información, puedes optar por la opción de restaurar en lugar de pagar lo solicitado para poderla desencriptar. Por último, tenemos contar con endpoints. Esto permite crear un espacio seguro en caso de que un ordenador sea infectado por un ransomware, evitando que éste se propague. A su vez, también se debe tener un control de las aplicaciones. En este caso, se debe corroborar que no se usen instaladores externos o que las aplicaciones sean instaladas por terceros. Ok, todas las empresas manejan un triángulo de seguridad de la información. Esta se basa en la confidencialidad, la integridad y la autorización. En las organizaciones, estos tres puntos son de suma importancia, pues son principios con los que debe contar para que los usuarios tengan una certeza de que sus datos estarán tanto protegidos como también confidenciales. Como número uno tenemos la confidencialidad. Esta implica que al momento de hacer entrega de algún dato, ya sea de forma física o electrónica, la organización se compromete a que estos datos sean únicamente visibles para el usuario correspondiente y no para tenerlos al acceso de cualquier persona o empleado. Número 2, la integridad. Hace referencia a que los datos, además de estar resguardados, también la organización tiene la obligación de mantener intactos. Esto quiere decir que no serán alterados o dañados por ningún motivo y tampoco sin ninguna autorización previamente solicitada. La autorización. La autorización se refiere a que solo los usuarios con permisos legítimos pueden acceder, usar o modificar los recursos. Esto quiere decir que por ningún motivo puedan proceder dichos datos a cualquier persona. Las tecnologías de la información y comunicación mediante la evaluación de diferentes técnicas de ataque. Esto, al igual que todo lo demás, las tecnologías son la principal base por la que se establecen este tipo de detalles o inconvenientes, ya que la mayoría de las personas que llevan a cabo este tipo de delitos, como son delitos cibernéticos, buscan una forma de hacerlo mediante alguna ventana que tengan de oportunidad mediante un dispositivo electrónico. En este caso, lo que desgasta es la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad o daño o suplantación. En el caso de un ataque de ransomware debemos tener en cuenta que la principal que nos interrumpiría sería alguna comunicación. Esto se debe a que al momento de que éste entra en contacto con el ordenador, encripta los datos restringiendo su uso. Daña la integridad, pues no se sabe con qué fines están manipulando la información retenida. La confidencialidad se pone en juego puesto que los datos personales pasan a manos de terceros y puede que utilicen estos mismos para realizar algún soborno o extorsión. Por último, la suplantación se puede generar si en alguno de los datos existe información que se puede utilizar para hacerse pasar por las personas afectadas. Ahora bien, realizamos una pequeña encuesta sobre el conocimiento que tiene la población sobre temas de ciberseguridad. Como podemos observar, la mayoría sí ha escuchado sobre la seguridad. No obstante, no todos utilizan muchos dispositivos. En este caso, la mayoría utiliza el celular. Solamente unos utilizan la computadora de escritorio, la laptop o la tableta. Las actividades que realizan son variadas, pues algunos usan para videojuegos, otros para trabajo, para estudios o para redes sociales.
Por lo general, la mayoría lo utilizaría para redes sociales o para algún trabajo. El navegar seguro el navegar en Internet es seguro. La mayoría de las personas están en duda. Algunos creen que sí, otros piensan que no y unos se mantienen en un estado neutro. La mayoría son conscientes de las amenazas o peligros que pueden existir en Internet. Esto es evidente, pues como sabemos, ninguno estamos seguros en, en el Internet, debido a que existen personas con las que tienen demasiado conocimiento y que en cualquier momento se pueden aprovechar de una vulnerabilidad de nosotros. ¿Cuáles son los delitos o amenazas que más conocen? En este caso, el que más conocen es el hacking. El hacking, como sabemos, es que una persona acceda a tu dispositivo y te vacíe toda tu información o saque información personal, datos que tengas guardados o etcétera. Los deepfakes, el ciberbullying, la suplantación en redes, la extorsión digital, el phishing, el grooming, también son algunos de los delitos más conocidos por la comunidad, pero en este caso la que más destaca es el hacking. Las medidas que toman para proteger su información son contraseñas seguras. En este caso, utilizan copias de seguridad también, no acceden a redes públicas, utilizan la verificación en 2 pasos y los antivirus. Esto es esencial porque pues mantiene nuestros dispositivos protegidos. Las personas, pese a que saben sobre amenazas y los riesgos que existen y además utilizan medidas para proteger información, aún siguen creyendo que están algo preparadas o poco preparadas. Esto quiere decir que no se sienten en un 100% seguros para navegar en Internet. Y pues ya sería todo.